Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de los sistemas de interpretación de las leyes procesales. Lo primero que tenemos que conversar respecto a esto de los sistemas de interpretación es definir lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la palabra escrita, de los textos. Y dentro de las diferentes ramas que tiene la hermenéutica, en este caso la que más nos interesa evidentemente es la hermenéutica jurídica. Para hacer una referencia a lo que establece nuestra legislación respecto a la manera en que debemos interpretar las normas, debemos empezar citando lo que establece el artículo 4 de nuestro Código Civil, que establece: a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Visto el contenido del artículo 4 del Código Civil, vamos a empezar a explicar cómo la doctrina ha venido organizando los sistemas de interpretación de las leyes procesales. En principio, se han dividido estos sistemas en dos grupos y tendríamos por un lado el grupo de los sistemas de interpretación según el proceso utilizado y por otro lado tendríamos los sistemas de interpretación según el resultado obtenido. En ambos casos, dependiendo de la manera en que, o el sistema que vayamos a utilizar, podemos de cierta forma colocarlos en cualquiera de los dos grupos. Empecemos entonces con el primero que podemos ver en el artículo 4 del Código Civil y tendríamos dentro de la clasificación respecto al método utilizado o al procedimiento es el método gramatical. También podremos denominarlo como método exegético o también desde el punto de vista de la finalidad sería el método estricto o la interpretación estricto sensu de la norma. Esto es la realización de la interpretación de la norma de acuerdo específicamente a lo que establece el contenido de la legislación, solo tal como dice el artículo 4 del Código Civil, por el significado de las palabras y la conexión entre estas. Es decir, de la simple lectura de lo establecido en el artículo, vamos a establecer la interpretación de la norma. Ahora, ya que por alguna circunstancia debamos ir más allá de lo que la simple lectura nos pueda dar, empezamos a establecer los otros métodos de interpretación. En este caso entraríamos, de acuerdo a la finalidad, en las metodologías del sentido lato o del sentido extenso de la interpretación y de acuerdo al método utilizado estaríamos dentro del rango de los siguientes tres sistemas, que son el método lógico, el método sistemático y el histórico. Vamos entonces con el siguiente, que es el método lógico. Ese método es aquel que busca interpretar la norma estableciendo la intención del legislador al momento, bien sea de su creación o de su aplicación. Y esto nos divide este método lógico en dos enfoques. Tendríamos el enfoque jurisdiccional, que es el que busca hacer la interpretación de la norma según la intención del legislador al momento de crear esa norma, y tendríamos un enfoque libre, que es el que busca la interpretación de la norma según la intención del legislador al momento de aplicar esa norma. Esto de repente resultaría una frontera relativamente borrosa con normas de reciente creación. Sin embargo, en nuestra legislación existen normas muy importantes, como por ejemplo el Código de Comercio, que ya es de vieja data, está refrendado en los años 50 y evidentemente sigue en vigencia, y la intención del legislador actual no es para nada la misma que se expresó al momento de la creación del Código de Comercio. Por lo tanto, podría existir esta dualidad
de mecanismos, esta dualidad de resultados de la interpretación. Posterior a esto pasaríamos dentro también de las interpretaciones en sentido extenso o lato sensu, tendríamos además el método sistemático. El método sistemático es aquel que busca estudiar la norma como parte de un sistema completo de normas o de un sistema legislativo positivo. Es decir, es aquel que estudia esa disposición y esa norma como parte de todo el cuerpo normativo de una nación en específico. De esta manera podríamos hacer uso de, por ejemplo, de la analogía, comparando la norma que queremos interpretar con cualquier otra de contenido similar para llegar a la debida interpretación. El último de los métodos que debemos utilizar es el histórico. Este método busca interpretar la norma de acuerdo a sus antecedentes, el ver cómo han venido evolucionando las instituciones jurídicas y las circunstancias que llevaron a la creación de esa norma para buscar específicamente el sentido de lo que se busca regular. En este caso, por ejemplo, podríamos buscar una norma derogada que regule la misma circunstancia para ver qué modificaciones se hicieron y de esa forma poder conseguir la interpretación debida de la norma que estamos tratando de aplicar o de interpretar según lo que estamos comentando en este momento. Esto esencialmente son los sistemas de interpretación de las leyes procesales. Igualmente son los sistemas de interpretación de las normas que comúnmente utilizamos, pues como vimos está fundamentado en lo establecido en el artículo 4 de nuestro Código Civil. Vamos ahora con el siguiente punto que nos interesa. Vamos a empezar a hablar de la aplicación de las normas procesales en el tiempo y en el espacio. Estos son unos temas realmente complejos, lo que es la validez de las normas y estudiar la validez de las normas en el tiempo y en el espacio es un tema considerablemente complejo. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la aplicación de las normas en el espacio, el tema podría ser sencillo si consideramos que dentro de nuestra nación o en líneas generales en cualquier estado, la aplicación de las normas en el espacio está íntimamente ligada a la competencia del órgano que la emite. Y por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que si la norma es emitida por la Asamblea Nacional o el ente legislativo nacional, la norma tendrá en principio aplicación nacional. Si es emitida por el Consejo Legislativo de un estado, tendrá aplicación en ese estado respectivo. Y si es emitida por la Cámara Municipal, entonces tendrá aplicación en el municipio, tomando en consideración siempre que cada uno de estos entes puede reducir su esfera de competencia, es decir, por ejemplo, la Asamblea Nacional podría dictar una legislación aplicable a unos estados específicos o unos espacios geográficos específicos, sin embargo, lo que no podría hacer es ampliarla. Este tema se vuelve un poco más complejo es cuando hablamos de los casos en los que hay intereses que trascienden el espacio territorial de la nación, considerando lo que es el derecho internacional público o privado según el caso, aunque eso en este caso no es materia de nuestro estudio, quedará para una próxima oportunidad. Sin embargo, de momento lo que nos interesa establecer respecto a la aplicación de las leyes procesales en el espacio es esto que ya les comenté respecto a que depende del ente que la emite. Evidentemente esto se diferencia un poco de las normas generales que ya vieron que están establecidas en los artículos 8 y 9 del Código Civil respecto a que evidentemente la que es totalmente aplicable es la del artículo 8 que dice que las leyes nacionales se aplican a cualquier persona presente en el territorio, sea extranjero o nacional. Sin embargo, respecto al artículo 9 que establece que la capacidad de las personas los persigue aun cuando están fuera del país, las normas de estado y capacidad, en este caso esas son normas de carácter sustantivo, por lo tanto las normas de carácter procesal no son aplicables a ese caso. Vamos a hablar ahora de la aplicación de las leyes procesales en el tiempo. Aquí en realidad el caso que nos interesa
estudiar es que, como ya sabemos, la norma general es que las leyes de características procesales entrarán en vigencia inmediatamente siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial, salvo los casos de que esta ley traiga consigo una vacatio legis o alguna otra condición especial. El tema es que, dada esta circunstancia que tendrán aplicación inmediata y de que el proceso es un fenómeno que se extiende en el tiempo, debemos ver cuáles son los efectos que ocurren por este cambio en la ley procesal a través del tiempo. Y para poder estudiar estas circunstancias debemos dividirlo en esencialmente 3 casos de estudio. El primero de ellos sería para los procesos terminados. En los casos de procesos ya terminados, en realidad no hay precisamente ninguna afectación, puesto que nos vemos en presencia del primero de los principios que tenemos que tener siempre en consideración al momento de estudiar lo que es la aplicación o la vigencia de la ley en el tiempo, que es la irretroactividad. Ninguna ley puede tener efecto hacia el pasado y la norma general que ya a este punto conocen es que salvo que imponga menor pena, pero el tema es que las leyes de características procesales no imponen penas, por lo tanto en ningún caso van a tener efecto retroactivo. Un procedimiento ya terminado será aquel procedimiento en el que ya hay una sentencia definitivamente firme ejecutada. Ese es un proceso terminado y dado que existe una irretroactividad, no podrá afectarse por el cambio en la ley procesal. Otro caso de estudio sería el de los procesos por iniciar. Estos procesos por iniciar tendríamos que tener en cuenta una circunstancia considerablemente importante, y es que aun cuando los procesos están por iniciar, estos pueden deberse a hechos ocurridos con anterioridad. Por ejemplo, la existencia de una demanda está basada en hechos anteriores como contratos o circunstancias de hecho y de derecho anteriores a la fecha de la interposición de dicha demanda. Ahora, en esos casos tenemos otra circunstancia, que es que debemos mantener la vigencia de los actos ocurridos en el imperio de la ley anterior. Esos actos no pueden perder vigencia. Entonces, cuando estamos en presencia de procesos que están por iniciar, debemos tener en cuenta que cualquier acto ocurrido previo al cambio de la norma procesal seguirá manteniendo los efectos establecidos en la ley procesal derogada. Esto significa, o esto se denomina, ultraactividad de la ley, es decir, la norma derogada va a tener una aplicación en el tiempo posterior a la fecha de su derogatoria, puesto que en su vigencia se realizaron actuaciones que van a surtir efectos en el futuro y que esos efectos deben ser los que establece específicamente la norma procesal que regía en el momento en que esos actos se hicieron y no la norma posterior, porque esto específicamente también generaría una violación al principio de irretroactividad, puesto que al modificar los efectos que surten los actos ocurridos bajo el imperio de una ley anterior, se le estaría dando a la norma nueva efecto hacia el pasado, cosa que bajo ninguna circunstancia podemos hacer por lo primero que vimos. Entonces, en este caso, lo que ocurriría sería una ultraactividad de la norma derogada para mantener los efectos de los actos ocurridos bajo su imperio. El último de los casos que vamos a estudiar es el caso de los procesos en curso. Este es un tema un poquito más complejo cuando estamos en presencia de un procedimiento que está en curso, porque ciertamente ya en este punto nosotros vamos adelantando un procedimiento judicial, se le han brindado a las partes distintas oportunidades, han realizado actuaciones cuyos actos deben seguir
teniendo validez y no podemos afectarlos por el cambio de la norma procesal. Además de esto, en obsequio, en protección a las partes en un proceso judicial, no podemos restarles oportunidades procesales. Vamos a denominar esto a efectos prácticos nuestros únicamente, vamos a denominarlos como progresividad. Es decir, si en el curso del proceso las partes tenían unos derechos y podían realizar unas actuaciones, la modificación de la ley procesal no debe restarles esos derechos ni esa posibilidad de hacer actuaciones. Es decir, no debe, por ejemplo, disminuirles los lapsos que tienen para realizar alguna actuación. Y en caso de que estos lapsos se vean afectados, entonces haremos lo que se establecía o lo que establecimos para los procesos que estaban por iniciar, a darle ultraactividad a la ley para mantener a las partes en ese derecho. Aquí sí tenemos que tener en cuenta que respecto a tanto a los procesos que están por iniciar como a los procesos en curso, hay otro tema que nunca debemos dejar de lado, que es la inmediatez. Es decir, la norma procesal debe ser puesta en práctica inmediatamente sea publicada en la Gaceta. Entonces, tanto para los procesos por iniciar, que ya sabemos que iniciaremos con las formas procesales nuevas, manteniendo la vigencia de los actos pasados, como para los procesos en curso, debemos entrar en uso de la norma procesal nueva de manera más inmediata posible. Eso significa que siempre que mantengamos la vigencia de los actos anteriores para no violar la irretroactividad, debemos aplicar la norma lo antes posible, pudiendo hacer uso de la ultraactividad y mantener la vigencia de la ley anterior para mantener a las partes en ejercicio de sus derechos y mantener la validez de los actos ocurridos con anterioridad a la modificación de la norma procesal. Entonces, en líneas generales tendríamos estos tres principios que debemos tener siempre en consideración cuando hablamos de la aplicación de las leyes procesales en el tiempo. Tendríamos la irretroactividad, tendríamos la inmediatez y tendríamos lo que denominamos a efectos prácticos para nosotros en esta clase, la progresividad. Con estos tres principios ustedes pueden de manera teórica aplicar el cambio de las leyes procesales en el tiempo sin mayor problema. Evidentemente aquí tienen que tener siempre en consideración una cosa, y es que la mayoría de las veces el cambio de las leyes procesales trae consigo unas disposiciones transitorias que la misma ley les va a indicar cómo deben aplicarla, cómo deben realizar esa adaptación en cualquiera de los tres casos, que sea un procedimiento terminado, un procedimiento en curso o un procedimiento por iniciar. En esa circunstancia en la que tengan una disposición transitoria, siempre deben aplicar primero la disposición transitoria, y la aplicación de los principios que dijimos en esta ocasión será solo de manera subsidiaria, solo para los casos en que la disposición transitoria o sea inexistente o sea oscura en su redacción, de manera que no les resuelva el problema. En líneas generales, ya con esto tenemos lo que es la aplicación de las leyes procesales en el tiempo. Y completamos nuestra clase por el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad por este medio. Saludos a todos.